Señal directa. El mensaje del gobierno mexicano para la ONU, el tema que hoy analiza con nosotros el doctor Armando Zacarías Castillo con su colaboración. ¿Qué tal, doctor? Adelante. José Ángel, buenas tardes. Agradeciendo este espacio y aprovechando para mandarte un cálido saludo, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Efectivamente, con motivo de la conmemoración de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, varios jefes de Estado han generado diferentes mensajes en los que se analiza y evalúa el peso y la importancia de este organismo que aglutina a prácticamente todos los países del planeta y que define elementos muy importantes en la regulación internacional de convivencia entre países que en no pocos momentos han vivido y han experimentado una gran tensión. Justo en estos días, el trabajo de cooperación y de regulación, así como una intervención decidida e importante, tiene un examen bastante considerable con el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán y que implica un trabajo estratégico de este organismo transnacional en la búsqueda de vías de solución del conflicto entre esos países. Así pues, la institución internacional que ha establecido bases importantes de cooperación, desarrollo y proyección global es, como ya decía, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que posterior a los armisticios que dieron lugar al fin de la Segunda Guerra Mundial, se abocó desde ese momento de manera intensa y progresiva a generar condiciones de diálogo internacional para mantener los equilibrios de paz y justicia internacional. La ONU ha formado parte del desarrollo de la trama mundial desde el 24 de octubre de 1945 y a partir de entonces la compleja correlación de fuerzas y de bloques se ha convertido en una búsqueda de equilibrios mundiales. La caída del muro de Berlín en 1989 cambió el panorama internacional y entonces la globalización se desarrolló de una forma persistente y cada vez más sostenida. La transformación de la Guerra Fría por una feroz competencia de mercados internacionales y de las hegemonías que se desprenden de ahí forma parte de la trama económica contemporánea y en el 2019 implicaba la modelación de escenarios de integraciones internacionales de gran relevancia en las proyecciones de los bloques en los que el mundo se ha conformado. La presencia de China y los países asiáticos, la Unión Europea con la separación británica y los ajustes diplomáticos que se derivan de ahí en las tensiones de algunas partes del mundo, que ha implicado un ejercicio importante de gestión mundial en el que los aislamientos tienen efectos negativos de los países que los practican. Un examen importante de convivencia y articulación de políticas internacionales lo ha constituido la presencia desafortunada de la pandemia del coronavirus y a partir de ahí las estrategias por regiones y zonas internacionales en su conjunto para enfrentar este delicado problema de su programación de su propagación ha requerido una atención internacional de primera línea. Esto ha implicado de forma creciente cooperación y acción en diferentes partes del planeta, pero la acción de mediación de la ONU ha significado una intervención que ha marcado lineamientos menos caóticos y de estructuración de las acciones que se han tomado internacionalmente al respecto. En días pasados, con motivo de la celebración de las celebraciones de este 75 aniversario de la fundación de la ONU, como ya decíamos, diferentes jefes de Estado enviaron mensajes para conmemorar esta trascendente fecha y México no fue la excepción. El mensaje del gobierno mexicano fue definitivamente desconcertante. Sin tomar en cuenta el contexto, algunos de los asuntos relevantes en el mensaje enviado por México fue que en este país se lucha contra la corrupción y se hace una limpieza de arriba para abajo. De igual forma, el énfasis se colocó en el hecho de que se rifó un avión, mismo que después de la rifa se va a vender, y finalmente, ¿en qué consisten las 4 transformaciones en la visión del presidente que está experimentando nuestro país? La idea de que la política local es la mejor política internacional definitivamente tiene un error de origen. Si bien lo local debe prevalecer como elemento central en la perspectiva de las políticas internacionales, no hay duda de esa efectividad, pero en cada una de las dimensiones se establecen plataformas
y esquemas de presentación de los temas de manera distinta, porque la participación deja de ser interna para convertirse en una relación de pares y de iguales en el concierto internacional. Entonces, hay marcos abismales de diferencia entre considerar la política interna como el mejor esquema de una política internacional. México tendrá una participación fundamental en el Consejo de Seguridad de la ONU, que está formado por 10 miembros elegidos y 5 miembros permanentes. Los 5 miembros permanentes son China, los Estados Unidos, Francia, la Federación de Rusia y el Reino Unido. A partir del año próximo formaremos parte de ese espacio de opinión y eventualmente de participación privilegiado en el concierto internacional. No hubo ninguna mención sobre este tema en el mensaje dirigido precisamente a la ONU. En cuanto a lo económico, el presidente presentó la estrategia de su gobierno, la cual está centrada en brindar apoyos sociales a los sectores más pobres, no permitir la corrupción y no contratar deuda para el país, cuando ha significado, dentro del escenario internacional, un escenario muy importante en la reactivación económica del país, precisamente medidas diferentes de las que se presentaron en este tema. La importancia de la participación en foros internacionales, de la presentación de los países en el contexto de la pandemia del COVID-19, en que como pocas veces economía, seguridad y salud son temas fundamentales, buscando las mejores estrategias de combate a la enfermedad y de regulación económica internacional, exige de la diplomacia una intervención muy decidida en estos foros de regulación internacional, y nuestro país presentó la rifa del avión. Esperemos para nuevos mensajes que se emitan ante los organismos internacionales, mejorar el nivel y mejorar el discurso. Así las cosas, habrá mucho por analizar en el futuro, pero por el momento, José Ángel, te agradezco mucho este espacio y te reitero un cálido y cordial saludo, así como para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Agradecidos también nosotros y hasta la próxima semana. Muchas gracias, hasta